nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y por permitirme aclarar situaciones de esta naturaleza que pueda servir para poder tener clara conciencia de cuál es la situación y qué lo provocó. A ver, vamos por partes, señora Roxana. Cuando usted deja el cargo, había un contrato que ya estaba listo para poder tener los insumos necesarios para emitir nuevos documentos. ¿Qué pasó con eso? A ver, le explico. Yo salgo de manera intempestiva el 29 de septiembre. Así es. ¿No? Luego que el entonces ministro Carrasco y el presidente de la República emitieran la resolución suprema donde me retiran del cargo y nombran a la señorita Marta Cecilia Silvestre como nueva superintendente. Por lo tanto, lo que sucedió es que di cuenta con un documento de entrega de cargo de manera debidamente detallada las razones y la situación de la institución, pero además le expliqué de manera personal por 2 horas. ¿Qué ha sucedido? Nosotros estábamos debidamente abastecidos en el país porque en el año 2019, un poco antes de la pandemia, nosotros habíamos llevado un proceso con OASI y también lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores y por lo tanto cuando se levantan los vuelos de 300 pasaportes al día pasamos a 1.200 citas, al poco tiempo incrementamos a 2.000, de tal suerte que en junio aproximadamente, ya en junio entregamos 24 horas casi a 4.000 pasaportes por día. Esta decisión, evidentemente, implicaba evaluar el abastecimiento de los pasaportes, que nosotros, según nuestra proyección, íbamos a tener pasaportes hasta julio-agosto de este año. Pero al incrementar 24 horas ante esta demanda brutal, es que se hace la evaluación, la área técnica emite los informes respectivos en junio, julio, y en agosto se inicia ya el estudio de mercado. Una compra requiere previamente de un estudio de mercado que permita establecer el estimado. Ninguno con exactitud se dice el precio de una compra, sino son estimaciones, pero esos son pasos previos. Con esto nosotros también habíamos iniciado en paralelo las coordinaciones para realizar este proceso por encargo con la Organización Internacional de Aviación Civil de Naciones Unidas. De tal manera que de acuerdo a ellos se iba a iniciar el proceso en octubre ya del proceso de compra y íbamos a estar abastecidos para no retener para no disminuir la atención de 24 horas, de tal forma que íbamos a seguir con esta atención y vamos a tener nuestros pasaportes tal como lo tiene actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores para los peruanos que están en el exterior. ¿Y qué pasó? Sucede que a mi salida, después de haber emitido el informe de detalle donde especifico la situación de la compra de pasaportes, dando indicaciones concretas con los informes adjuntos, la señorita Silvestre, la nueva superintendenta, y ella lo menciona en un informe que llevó a cabo 3 días antes de su salida en el programa de RPP con Jaime Chicha. El tema es que también en el Congreso de la República, cuando ella es citada, se le pregunta sobre el abastecimiento de pasaportes e ella indica que Migraciones estaba abastecida. Si nosotros estábamos entregando 4.000 pasaportes por 7 días a la semana, 24 horas, esto implica pues que el abastecimiento iba a reducirse, pero nosotros no podíamos llegar a el stock de seguridad que debe tener todo país antes de salir al proceso. Por lo tanto, nosotros ya estábamos iniciando el proceso con estudio de mercado, ya OASI había aceptado, también le había aceptado a Cancillería, y ella llega y detiene el proceso. Lo detiene y luego en noviembre... ¿Con qué excusa detiene el proceso? Detiene el proceso, que significaba pues ya la firma de contrato con OASI para llevar el proceso, y esto es mucho más rápido, además que el OASI es la Organización Internacional de Aviación Civil de Naciones Unidas, que permite una compra mucho más rápida. Tengo entendido que ella había señalado que estos pasaportes estaban sobrevalorados, tanto ella como su sucesor, porque después la cambiaron. Así es. Entonces, la señorita prácticamente me denuncia, me difama y dice que ella detuvo un contrato, señorita.
un estudio de mercado no es igual que un contrato. El estudio de mercado es una búsqueda donde las personas, los proveedores pueden decir el precio que quieran y recién en enero, porque en diciembre se fue a OCE, porque unas personas habían dicho que los términos de referencia estaban dirigidos, por lo tanto OCE termina diciendo que no es así y recién en enero empiezan a presentarse las ofertas técnicas que debieron haberse presentado en octubre o noviembre, en el peor de los casos. Es decir, señora Roxana, recién en enero esta gestión se ha puesto a indagar en el mercado, a ver qué presupuestos hay para ponerse a comprar los pasaportes, cuando ya estábamos con el problema de las colas encima. Mire, la señorita ha dicho, no son palabras mías, ha dicho que ella detuvo en noviembre un proceso de compra porque estaba sobrevalorado. Y ella confunde lo que es un estudio de mercado con un proceso de compra. O sea, ella detuvo. Si alguien detiene un proceso, pues inmediatamente tiene que sacar otro, puesto que tiene plazos para poder estar debidamente abastecidos. Y eso no se ha hecho. No hizo ese proceso, se fue hasta la OCE, un mes para que la OCE diga que no estaban los términos de referencia dirigidos, por lo tanto recién las ofertas técnicas del estudio de mercado que habían dicho que eran 20 millones, igual monto había salido en la compra de proceso de estimación en el año 2019, pero en ese momento nosotros compramos a 12.700.000 pasaportes. Sin embargo, ella empieza y este proceso que se lleva a cabo a través de un proceso de compra regular y no una licitación internacional como hace, que toma más tiempo, toma más tiempo, se fue a OCE un mes, recién en enero presentan las ofertas técnicas y gana el proveedor que ofertó 14 millones, es decir, 2 millones más. Más caro todavía. Habíamos comprado. Entonces, para ella, para su entender, el hecho de que haya habido una estimación de 20 millones y haber comprado a 14, ella le había ahorrado al fisco 6 millones. O sea, eso fue su interpretación y me hace una difamación terrible sobre mi gestión. De tal manera que no solamente le envío una carta notarial para que se rectifique, sino también que envío una carta de más o menos 180 páginas al ministro del Interior actual, dándole cuenta de la situación de emergencia y mostrando todos los informes, no solamente de mi entrega de cargo, sino también los informes del estudio de mercado, los informes del gerente general de entonces, ahora, doctora, el informe del director general de operaciones, es decir, todo, es más, tuve una entrevista con la señora Milagros Leiva a razón de un documento que hace más o menos 3 semanas envió el Premier al ministro de Relaciones Exteriores, donde le pide que atienda la falta de pasaportes de migraciones. Pero resulta, señorita, que el tema de migraciones, de pasaportes, de migraciones y del aeropuerto, de Relaciones Exteriores, tienen codificaciones por materias de seguridad que son distintas. Un pasaporte electrónico es un sistema distinto, pero además nosotros en julio empezamos a las relaciones de coordinación del arte. Eso significa la compra de un nuevo sistema de pasaportes. Sí, y doctora, si me permite, eso es lo que nos están responsabilizando. Esa iba a ser mi pregunta, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de la demora, sino de la calidad de documento que se va a conseguir, ¿no? Que tiene que cumplir ciertos requisitos y que tiene que ser aceptado también por la comunidad internacional. Sí, pero el tema es más grave todavía. Cuando Perú cambia su pasaporte de mecanizado a electrónico, lo hace también porque gracias a ello la Unión Europea, después de evaluar, revisar los términos de referencia, la Unión Europea firma un convenio con Perú, de tal manera que las personas que ingresaran, los peruanos que ingresaran a la Comunidad Europea, no tuvieran necesidad de contar con una visa. Y entonces por eso, para resguardar la seguridad, es que exigieron que los pasaportes se cambiaran a electrónicos. Y es así que Perú tiene 2 tipos de misiones. Una que le realizan Migraciones, como ente rector en él. Migraciones es una institución adscrita al Ministerio del Interior. Y la otra es Relaciones Exteriores, que entrega los pasaportes a los peruanos que viven en el exterior y que hacen su trámite en los consulados.
Bien, doctora, le agradecemos muchísimo por la información. Nos ha quedado muy claro el antecedente del problema en el que nos encontramos y vamos a estar pendientes de cuál va a ser la respuesta del ministro del Interior, ¿no? ¿En qué punto se encuentra el proceso? Sí, para finalizar quiero comentarles que el contrato que han suscrito son contratos técnicos y por lo tanto no se puede pensar que vamos a tener pasaportes mañana ni pasado. No, lo que yo sugiero es que vean, soliciten el contrato que se firmó, la fecha que se firmó y los plazos para la entrega de estos pasaportes electrónicos que lamentablemente han destruido la imagen de la institución que nosotros habíamos dejado, pero a su vez también han puesto en una situación de peligro a nuestro país. Y creo que es importante porque esta señorita en el Congreso de la República y además el gerente general, en todos los medios de comunicación a donde asistió, afirmó que el Perú estaba abastecido. Y eso ha faltado a la verdad. No era cierto. Porque si estaba abastecido, nosotros no estuviéramos pasando lo que estamos viviendo en este momento en el país. Bien, doctora, le agradecemos nuevamente. Con esto, decirle que yo salí de una manera intempestiva el 29 de septiembre del año pasado, es decir, hace medio año, y que hoy, lamentablemente, los técnicos informáticos, el director de tecnología, el director de ciberdefensa, de la plataforma, todos ellos han salido de migraciones. Han sido cambiados. Así es. Entonces, bien, le agradecemos nuevamente, nos estamos quedando sin tiempo, pero nos ha quedado clarísima la información y vamos a estar, reiteramos, pendientes, ¿no?, de cuál es la explicación ahora que va a dar el ministro del Interior.